Aquí comienza el programa auspiciado por la Iglesia Puerta del Rey y su pastor David Greco. Nuestra visión es amar a Dios con todo nuestro corazón, amarnos los unos a los otros y servir a nuestro prójimo. La Iglesia Puerta del Rey está localizada en el 86 de Lackawanna Avenue en Woodland Park, Nueva Jersey. Y ahora con ustedes, David Greco. Alumbras mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Hoy quisiera expresar... Bienvenidos a la Puerta del Rey. Este es un momento, un lugar donde usted tendrá un encuentro con el Rey de Paz, Jesucristo, el que sana todas sus dolencias. Yo soy el pastor David Greco y ahora entremos por la Puerta del Rey. Al amado de mi alma. Y Señor, en este día queremos presentarnos delante de tu presencia para otra vez recibir de ti, para recibir instrucción, conocimiento, luz, revelación, para, Señor, caminar dignos de ti. Que cuando la gente, el mundo, nuestros hermanos, familiares, nos miren, nos oigan, observen nuestro comportamiento, Señor, que ellos vean un testimonio verdadero de cómo un hijo, como una hija de Dios vive. Por eso, Señor, en este día, para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la verdad de Dios en nuestros corazones. Necesitamos vivir por estas verdades. Y Señor, nosotros no queremos perecer por falta de conocimiento. Queremos vivir según tu palabra, según tu dirección. Y por eso, Espíritu Santo, nos reunimos continuamente, todos los días, nos reunimos alrededor de este programa, nos reunimos en nuestras congregaciones para oír de ti, para recibir sabiduría. Y Espíritu Santo, en este día necesitamos esa sabiduría para vivir victoriosos, victoriosas, para ser un testimonio verdadero de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo creemos esto, lo declaramos, que somos victoriosos, vencedores, y que recibimos esta palabra. Amén, amén, y amén, y amén, y amén, y amén. En estos pasados días hemos estado hablando no de guerra espiritual solamente, pero hemos estado hablando de la armadura de Dios. La armadura que Él nos da para poder resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, tenemos una lucha, y nuestra lucha no es una lucha carnal, no es una lucha contra personas. Si hay una persona que le está haciendo mal, que está haciendo una obra destructora en su vida, no es esa persona, es el espíritu que está detrás de esa persona. Y por eso el versículo 13 nos dice, de Efesios capítulo 6, versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura, no solamente parte, pero toda. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En el primer programa hablamos de ceñir con un cinturón los lomos con la verdad de Dios. Y cuando conocemos las verdades de Dios, entonces el enemigo no nos puede engañar, no nos puede venir a acusar, sabemos lo que responder cuando viene una acusación. Y también sabemos ahora lo que es estar vestido de la coraza de justicia. Una persona que es justa, porque tiene una coraza de justicia, una persona que es justa es una persona que es perdonada, no tiene ninguna acusación. Y por eso es necesario vivir una vida en la presencia de Dios, una vida que continuamente camina en el perdón de Dios, que vive una vida de arrepentimiento y perdón. Y ahora viene la tercera arma, que son los calzados. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Note que aquí no dice calzados los pies con el apresto del Evangelio. La Biblia habla del Evangelio de gloria, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Aquí se está hablando del Evangelio de la paz. Y esta es un arma poderosísima. ¿Por qué? Porque la paz, ese sentir de bienestar, son, bueno, no sé cómo usted lo ve, pero para mí es la bendición más grande que podemos tener en nuestras vidas cuando tenemos paz. Paz para con Dios, número 1. Paz para con nuestros prójimos, número 2. Y mire, y paz con nosotros mismos. Si vivimos en paz, podemos soportar casi cualquier cosa que nos trae la vida. Pablo, mire, utiliza el pie del soldado para enseñarnos acerca del Evangelio de la paz. El soldado mejor equipado y capacitado perderá la batalla si no puede pararse sobre sus pies. Perdónenme, pero un soldado puede tener la mejor espada, el mejor escudo, la mejor coraza, pero si no puede estar parado sobre sus pies, si sus pies no están calzados adecuadamente, entonces no va a poder estar parado. Los soldados romanos, fíjense, usaban sandalias que eran amarradas con correas en el empeine y en los tobillos y en casi toda la parte inferior de la pierna. Y tenían suelas, que estaban completamente clavadas con clavos. Tenían clavos. ¿Y por qué? Porque era una práctica común en aquellos días de esconder en el suelo, en la tierra, palos que habían sido afilados. Hoy no, los ejércitos usan los campos minados, ponen minas, pero en aquel tiempo ponían palos muy bien afilados y los escondían debajo de la tierra, y cuando alguien pisaba uno de esos palos, el pie quedaba destrozado. Un soldado que pisaba estos corría el riesgo de recibir una herida profunda y no podía caminar entonces, y tenía que ser sacado de la batalla. Esa palabra calzado significa asegurarse, asegurar. ¿Y cómo podemos asegurar nuestros calzados espirituales para que estos nos protejan en un campo minado, con trampas? ¿Cómo nos ponemos este apresto del Evangelio de la paz? Fíjese que la Biblia habla acerca de esto, y Isaías, por ejemplo, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes son los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Entonces, aquel que anuncia la paz, dice que son hermosos sus pies, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Romanos 10 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, aquí estamos viendo que todo esto del calzado para ponerse de pie tiene que ver con la paz y tiene que ver con las buenas nuevas. Lógicamente, estos dos pasajes que he leído que se refieren a la propagación del Evangelio. Pero el contexto de Efesios es la guerra espiritual. Porque aquí las sandalias, los calzados del soldado no eran para venir a anunciar buenas nuevas, eran para estar parados en medio de una batalla. Era guerra espiritual. ¿Por qué? Porque fíjese una cosa. La palabra griega para apresto, el pasaje nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios y tenemos que tener los pies calzados ¿con el qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. A mí me interesó esta palabra apresto porque apresto significa preparación. Preparación. Ahora, déjeme leerle entonces otra vez el pasaje, que tenemos que tener los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Esto me dice que la paz con Dios, antes de entrar a una batalla, es mi preparación. Si yo no tengo paz con Dios y entro en una batalla, en una tentación, en una situación difícil, si yo no tengo paz con Dios, entonces no tengo la preparación adecuada. No tengo mi mente lista, no tengo mi corazón listo. Y por eso aquí se habla del Evangelio, no del Evangelio de salvación, pero el Evangelio de la paz, Entonces, ¿cómo tenemos que vivir esta paz? Bueno, primeramente tenemos que tener paz con Dios y después tenemos que tener paz con nuestros hermanos y en final instancia tenemos que vivir una vida de paz con nosotros mismos. La Biblia nos dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra vínculo literalmente es la palabra ligamento. Y si usted estudia lo que es un ligamento en el cuerpo humano, usted se va a dar cuenta rápido que el ligamento son como cintas de tejido que atan, que unen y atan y mantienen firmes a los huesos. Si los huesos, nuestros huesos, que tenemos alrededor de 206 o algo así, nuestros huesos no están pegados, no están soldados, pero están unidos y se mantienen en su posición por ligamentos. Y aquí dice que la paz es un ligamento que es la unidad del Espíritu. Claro, cuando yo tengo paz con mi hermano, hay unidad de espíritu. Efesios 6:23 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo nos enseña que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de paz. Tenemos que tener paz con Dios y la paz es necesaria para que podamos pararnos y para que podamos luchar. El vivir en paz con Dios y otros nos asegura que vamos a sobrevivir en el campo espiritual, minados, con amenazas, con situaciones que nos pueden sacar de la batalla. Entonces, fíjese, nosotros sabemos que el diablo es un homicida y un destructor. Y por eso el enojo, la ira, la falta de perdón, la amargura, la depresión, son métodos muy comunes que él utiliza para destruirnos. ¿Sí? Todas estas cosas están en lista en Efesios capítulo 4, del 25 al 32, y estas cosas no deben tener lugar en la vida de los hijos del reino de Dios.
Vamos a repasar estos versículos. Mire lo que dice en Efesios dice, por lo cual dejad la mentira. Fíjese, dice, dejen la mentira. Hay que hablar verdad, cada uno con su hermano, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que dejar la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y cuando yo miento, no se está manifestando a la naturaleza de Dios en mí, se está manifestando a la naturaleza de Satán en mi vida. Y yo no quiero que eso suceda. ¿No? Entonces, fíjese que esa mentira, ira, por ejemplo, la ira es una emoción dada por Dios. No se escandalice por lo que le voy a decir. Pero la ira es una emoción de Dios, porque Dios está irado. Lo que pasa es que Dios está irado contra Satanás. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos airarnos, pero no pecar. ¿Por qué? Porque si yo me enojo contra mi prójimo, me estoy enojando contra la persona equivocada. Y estoy pecando. Mi ira, mi enojo tiene que ser dirigida al que originó. Al que origina las crisis y las tentaciones y las guerras en mi vida, que es el diablo, ¿no? Entonces, albergar esa ira, albergar ese enojo, albergar esa amargura es pecado. Aunque hay gente que justifica el enojo, pero todo enojo, toda ira debe ser entregada a Dios. Cuando albergamos esa ira, estamos dándole lugar al diablo en nuestras vidas. La ira destruye relaciones, hasta destruye nuestra salud física. Pero después de entregársela a Dios, ¿no? Entonces entra la paz. Entonces, mire lo que dice el versículo 27 en este capítulo 4 de Efesios. No le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si permitimos que la ira, que el pecado tenga lugar en nuestra vida, entonces Satanás tiene un lugar. Otra vez, si yo violo una ley, entonces yo le doy lugar al fiscal para que me acuse. Le doy lugar al gobierno para que me acuse. Pero si yo no violo ninguna ley, entonces no hay acusación. Cuando yo peco, le estoy dando terreno a Satanás para que él me ataque. Y en el versículo 28 dice, el que robaba, no robe más. Trabaje con sus manos. Sea industrioso, para que tenga algo que dar a aquel que necesita, que tenga necesidad. El versículo 29 dice, ninguna palabra torpe. A mí me gusta esa palabra torpe, es un poquito más moderna. En la Reina Valera dice, ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra difícil, ninguna palabra áspera, que sea una palabra buena. ¿Para qué? Para edificar. ¿Por qué? Porque una palabra de enojo destruye, no edifica. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. ¿Y qué dice acá? Aquí no dice que el Espíritu Santo se va a ir, pero dice que cuando yo no tengo paz, no, especialmente cuando hay enojo en mi corazón, y hay amargura, y hay odios y contiendas, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se contrista. Claro, fuimos sellados. Eso significa que Él no se va, pero se contrista. Y es como yo no quiero que el Espíritu Santo se contriste en mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo esté activo en mi vida. Que el espíritu de gozo y alegría y de paz esté en mi corazón, ¿no? Y el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, mire esta, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Y termina todo este pasaje diciendo: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Tiene usted enojo en su corazón? El enojo no resuelto produce falta de perdón y lleva al resentimiento, la amargura y la depresión. Y este es un precio muy alto que pagar por el pecado, muy alto. Y para recibir esta paz, nosotros debemos entregarle esa ira a Dios, pedir y recibir su perdón, y pedir que sane las memorias y el dolor que eso ha causado en nuestra vida. No, mire, perdonar no es simplemente me voy a olvidar y ya está, ya no lo voy a dejar en el pasado y no, es pedir perdón al Señor, pedirle: Señor, perdóname por esta ira, por este enojo, pero después, Señor, sana mi corazón de toda memoria. Cuando una memoria tiene dolor y trae dolor, es porque todavía mi corazón no ha sido sano. No. Cuando yo pienso en una persona y hay dolor en mi corazón, pienso en lo que me hicieron y hay dolor en mi corazón, todavía yo no he sido sano. Una persona sana puede acordarse de algo del pasado, de una situación difícil, y no tiene dolor. Al contrario, le da gracia a Dios porque ha tenido victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir hacia la paz, siempre ir hacia la paz. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí nos está hablando de ver al Señor cuando Él venga a buscarnos. Ahí se está hablando de ver al Señor diariamente en nuestras vidas. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor manifestado en su vida. ¿Por qué? Porque no tenemos paz. Y cuando no tengo paz, entonces, fíjese, no tengo calzados. Y cuando trato de resistir las acechanzas del diablo, estoy débil, porque en mi corazón no hay paz con Dios. Todavía tengo cuentas pendientes con Dios. Cuentas pendientes. Tengo cuentas pendientes con hermanos, amigos, personas, y no hay perdón en mi corazón. Hay ira, contienda, celos, envidias, rechazos. Es decir, no hay paz en mi relación con mi prójimo. Y después, no hay paz en mi relación conmigo mismo. No me estoy viendo como Dios me ve. Al contrario, el enemigo viene y me dice muchas cosas y me acusa de muchas cosas y yo le creo. Y empiezo a ver eso en mi vida y empiezo a verme a mí mismo como lo que Satanás me está diciendo, en cambio de verme a mí mismo como Dios me ve. Como Dios me ve. Y usted va a decir: ay, pero a mí me falta mucho, yo soy muy débil en esto. Bueno, pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Y para saber cómo te ve Dios, tenés que conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios, las verdades de Dios, todo lo que Dios dice acerca de tu vida. Termino. Nos gustaría pensar que Dios perdona nuestros pecados simplemente si lo pedimos por fe, pero ¿sabe una cosa? Esto, y voy a terminar con esto. Simplemente, Señor, perdóname. Mire, le voy a repetir otra vez la misma historia, el mismo relato, la parábola que Jesús nos habló de este hombre que debía mucho. Y su Señor lo perdonó porque Él le rogó, le dijo que tenía problemas de familia, que esto, que el otro. Y el Señor le tuvo misericordia y compasión y le perdonó una deuda grandísima. Pero este Señor sale, después de haber sido perdonado, y sale caminando y se encuentra con uno que le debía unos centavos.
y no lo perdonó y lo echó a la cárcel y le dijo, no te saco de la cárcel hasta que me pagues. Y cuando el señor, el patrón, se enteró de esto, lo llama y le dijo, ahora tú vas a ir a la cárcel. Y dice que lo entregó en manos de verdugos, que lo atormenten hasta que le pague toda la deuda. Sí, mire, le voy a ser bien directo en esto. Hay muchas personas que dicen, Señor, perdóname esto, perdóname por lo otro, y se creen que pidiendo así, con fe, Dios lo va a perdonar. Y el Padre aquí nos dice algo bien serio. Dice, sí, yo te voy a perdonar como tú perdonas a otros. A otros. ¿Y si yo no perdono? ¿Y si yo no perdono? Bueno, Jesús dice, bueno, si ustedes no perdonan, entonces el Padre no te va a perdonar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué difícil recibir esta verdad. Porque muchos de nosotros ignoramos esto y pensamos que no, que bueno, que Dios lo pasa por alto. Y Dios, el perdón no lo pasa por alto. Él nos ha perdonado y nos ha tenido misericordia, una misericordia que no tiene medida. Y nosotros no podemos perdonar a otros. Cuando perdonamos, entonces caminamos firmes, con la preparación del Evangelio de la paz. Tenemos paz en nuestro corazón. Paz con Dios, porque hemos perdonado, porque nos hemos arrepentido, hemos confesado. Paz con nuestro prójimo, porque ya está, le cancelamos la deuda, no nos deben nada. Y paz en nuestro corazón, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Espíritu Santo, revela esta verdad a cada corazón, a cada vida, y a los que tienen que perdonar, ayúdalos a hacerlo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Este programa se difunde desde su emisora central AM 1530, Radio Cántico Nuevo en Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos. También estamos transmitiendo en varias emisoras hermanas en el territorio americano, el Caribe, América Central y Sudamérica. Si usted desea comunicarse con nosotros en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, en todo el territorio americano y Puerto Rico, puede llamarnos al 973-200-0437, 973-200-0437. Allí puede dejar un mensaje y le responderemos lo más pronto posible. Si desea comunicarse vía correo electrónico, visite nuestra página en puertadelrey.org, puertadelrey.org, y puede dejarnos un mensaje. A través de Facebook nos encontrará bajo mi nombre, David Greco. Si desea enviarnos correspondencia postal, escriba a Puerta del Rey, caja postal 444, Clifton, N.J. 07015, caja postal 444, Clifton, N.J. 07015. Y ahora nos despedimos y nos encontraremos nuevamente en la Puerta del Rey.